Bienvenidos al módulo 2 del curso de diseño de carreteras con nuevos materiales. En este módulo veremos cuáles son los nuevos materiales utilizados en la construcción de carreteras, centrándonos en el desarrollo sostenible. Este módulo está disponible en versión PDF para su utilización y al final del mismo se deberá realizar un test con preguntas relacionadas con este módulo. Desde el Grupo de Investigación en Ingeniería Vial GI2B tratamos de que los nuevos desarrollos de carreteras se realicen con el menor impacto ambiental, fomentando el desarrollo sostenible de este área. Es por eso que uno de nuestros lemas es la ingeniería para un desarrollo sustentable. Cuando hablamos del desarrollo sostenible de carreteras, eso involucra satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, sobre todo relacionado con el ámbito de la ingeniería en carreteras. El primer paso para conocer los nuevos materiales en ingeniería vial es conocer cuáles son los materiales habituales utilizados en la construcción de carreteras. Dentro de ello podemos encontrar 4 grandes grupos. El primero de ellos son los áridos, material extraído de cantera o de pozo, que es tratado mediante chancado para poder incluirlo después dentro de la mezcla asfáltica. Este material suele representar un valor cercano al 90-95% del total de la mezcla. El siguiente material importante es el ligante asfáltico, el cual proviene del petróleo y puede ser utilizado en caliente o en frío dependiendo del tipo de mezcla asfáltica a fabricar. Después tenemos el filler o polvo mineral, que es la fracción más fina del agregado pétreo y es añadido dentro de la mezcla en una proporción pequeña para aportar la adhesividad adecuada dentro del mástico bituminoso. Y por último podemos encontrarnos aditivos que mejoran ciertas propiedades de la mezcla en función del tipo de aditivo añadido. Una vez visto cuáles son los materiales habituales, el objetivo es poder sustituir alguno de ellos por materiales reciclados que permitan el desarrollo sostenible de nuestras mezclas. Dentro de ello vamos a encontrar productos de diferentes orígenes, todos ellos relacionados con subproductos y desechos industriales. El primero de los materiales que vamos a ver es el RAP o pavimento asfáltico recuperado. Una carretera, cuando llega al final de su vida útil o cuando pasa cierto tiempo, las capas superficiales de la misma tienen ya cierto grado de envejecimiento. Los materiales han sometido al paso de los vehículos y a las condiciones climáticas y han perdido ciertas de sus propiedades. Por ello, en las actividades de mantenimiento de la carretera se incluye el fresado de un pequeño espesor de esta superficie, el cual puede ser retirado en camiones para llevar a planta o puede ser directamente reciclado en la misma superficie de la carretera. Cuando hablamos de reciclado en frío, consiste en la mezcla de RAP, emulsión asfáltica, agua y eventualmente aditivos. El tipo de emulsión utilizada para este tipo de reciclado es una emulsión catiónica de rotura lenta. En este tipo de reciclado lo que se hace es fresar ese pequeño espesor de la capa superficial, es mezclado con otros materiales agregados pétreos. En el mismo proceso de fresado y reciclado se le añade la emulsión y el agua y es extendido inmediatamente. La otra alternativa, el reciclado en planta, es cuando el material recuperado, el RAP, es llevado en camiones a las plantas de mezcla asfáltica y allí es incluido dentro del proceso de fabricación de la mezcla. Como este tipo de mezclas requiere unas condiciones y unas resistencias mayores que las obtenidas en el reciclado en frío, las normativas nos restringen el uso de este tipo de material. Por ejemplo, cuando hablamos de mezclas densas, semidensas y gruesas, se nos limita el uso de este material recuperado a un 20%,
con un tamaño menor a 25 milímetros, y otra restricción que se nos indica es que si lo que se está fabricando es una mezcla de alto módulo, no se puede utilizar ese material asfáltico recuperado. La explicación es porque los materiales recuperados, especialmente el ligante, ya tiene ciertas condiciones de envejecimiento, y al añadirlo en una mezcla de alto módulo la resistencia podría ser demasiado alta, provocando una fisuración previa si ese material es utilizado sin ningún acondicionamiento previo. Otra restricción es que el ligante virgen deberá ser al menos del 60%, es decir, el ligante aportado por el RAP como máximo podrá ser de un 40% sobre el total de la mezcla. Los valores de estabilidad-fluencia, la relación entre estabilidad-fluencia y el comportamiento de la mezcla, nos indica que las resistencias y los coeficientes estabilidad-fluencia deberán ser menores a 8 kN por milímetro para evitar una mezcla excesivamente rígida. Y los valores de tracción indirecta deberán estar situados entre 2 y 2,5 megapascales en el caso de la mezcla analizada en seco, y entre 1,5 y 1,9 megapascales en el caso de las probetas analizadas en condiciones de humedad. Dentro de las ventajas que podemos encontrar en la utilización de este tipo de material, podemos destacar dos. La primera es la reducción del uso de cemento asfáltico y áridos nuevos en la construcción de mezclas asfálticas, y la segunda, la reducción del acopio de desechos de pavimentación que pueden surgir por el mantenimiento de este tipo de pavimentos. Sin embargo, hay que destacar también ciertos inconvenientes que pueden llevar asociados a la utilización del RAP. El principal es el aporte de un ligante envejecido, el cual, con el paso del tránsito vehicular y los agentes climáticos, ha perdido ciertas propiedades elásticas que debe cumplir para ser utilizado dentro de una mezcla asfáltica. Además, el árido presente ya ha sido sometido a cargas de tránsito, lo cual puede reducir su resistencia total final. Es por ello que se pueden destacar ciertos resguardos que hay que tener para utilizar este material. Por ejemplo, utilizar ligantes más blandos que el utilizado originalmente en el RAP, con el fin de equilibrar la dureza que éste puede aportar dentro de la mezcla. Otra alternativa también es incluir rejuvenecedores de ligante, que lo que hacen es recuperar parte de las propiedades perdidas por este ligante durante el periodo de envejecimiento que ha tenido. Importante también es la clasificación exhaustiva que se debe tener del RAP, mediante un proceso de cribado y selección en el cual se asegure que todos los tamaños presentes dentro de las fracciones de RAP sea el correspondiente al tamaño verdadero del árido dentro de esa fracción. De acorde a la normativa, podemos destacar que este material solo puede ser utilizado en capas de base intermedia, y no puede recuperarse este material de mezclas con deformaciones plásticas, ya que éstas suelen tener este comportamiento debido a un exceso de ligante y puede aportar dentro de nuestra nueva mezcla un exceso del mismo, evitando el correcto funcionamiento de la misma. En el grupo de investigación se han realizado varias investigaciones con este tipo de material, obteniendo resultados similares a los obtenidos en investigaciones previas. Por ejemplo, realizando un análisis de la resistencia a tracción indirecta y el ensayo de sensibilidad al agua, se pudo comprobar que las resistencias totales obtenidas por las mezclas con RAP, en este caso de 30 y 40%, siempre fueron superiores a las obtenidas en una mezcla de referencia, y la comparación entre los resultados obtenidos por probetas secas y húmedas se mantuvo al menos en el mismo rango de proporción que una mezcla de referencia, lo cual nos indica, por un lado, que la resistencia a tracción indirecta es mayor de este tipo de mezclas, también se incrementa en cierto grado la rigidez, y a su vez estas mezclas son un poco más cerradas, lo que evita que penetre el agua en su interior, reduciendo su
sensibilidad al agua. Otra consecuencia de este incremento de rigidez es la comparativa que se puede hacer respecto a los ensayos de agüellamiento, en el cual se puede comprobar en la imagen de la derecha que la capacidad de deformación que tienen las mezclas con RAP es menor que una mezcla de referencia. Eso es debido a que el ligante envejecido tiene una menor capacidad de deformarse, permaneciendo más rígido durante toda su vida útil. Otro de los materiales alternativos más utilizados dentro de la fabricación de mezclas asfálticas es el caucho triturado o polvo de neumático procedente de neumático fuera de uso. Este material proviene del reciclaje de neumáticos fuera de uso a través de la separación de componentes y posterior trituración. Este material, al ser un derivado también del petróleo, se estima una buena compatibilidad con el ligante y la mezcla asfáltica. Para poder utilizarlo, se puede realizar su incorporación por vía seca o por vía húmeda. La vía seca consiste en la incorporación del polvo de caucho o tamaños superiores de este material directamente en la amasadora de mezcla asfáltica. Hay que tener una consideración, que es que el tiempo de puesta en obra suele ser mínimo de 30 minutos para asegurar un buen mezclado y compactado de la mezcla, obteniendo las características adecuadas. Sin embargo, la alternativa más utilizada es la adición por vía húmeda, con el que se añade el material directamente en el ligante antes de ser utilizado para realizar la mezcla. Lo que se consigue son modificaciones en el ligante para obtener características similares a ligantes modificados con polímeros. La mezcla se realiza a una alta temperatura a través de una digestión, y esta digestión se puede realizar tanto en central de fabricación de ligante como en plantas de mezcla asfáltica especiales. Cuando hablamos de betún modificado de alta viscosidad, se obtiene un betún con, lógicamente, alta viscosidad, una elevada resistencia a la fisuración, y la cantidad de caucho que se añade a este tipo de ligante está entre el 12 y el 22%. En este material se pueden destacar las siguientes ventajas. Lo primero, como se comentaba antes, generar un betón modificado con unas muy buenas propiedades, si esta adición se hace por vía húmeda. Además, utilizando este material se generan mezclas más elásticas y se reduce el ruido de rodadura, lo cual genera carreteras más cómodas y confortables para el usuario. Sin embargo, se destacan también unos inconvenientes en función de diferentes procesos que necesita este tipo de material. Por ejemplo, su dificultad de mezclado si se añade por vía seca, que suele ser la vía más cómoda y rápida, sus pocas cantidades de utilización dentro de la mezcla, ya que si se quiere utilizar por vía húmeda, la cantidad de material que se puede utilizar es bastante menor, y para su utilización se necesita modificación de las plantas asfálticas para realizar un proceso de mezclado adecuado. Por lo tanto, los resguardos a tener en cuenta con este material es asegurar un proceso de reciclado adecuado de este material en el que se eliminen las fibras metálicas y se caracterice además adecuadamente el ligante generado una vez que se hace el mezclado por vía húmeda.